Dixo Daily presenta La Vuelta al Mundo en unos minutos. It's a clash between barbarism and civilization. A dangerous world of chaos, death and destruction. La internacional fascista. Yes, she can. Con Nacho Montes de Oca. Bienvenidos a El Globo, mi nombre es Ignacio Montes de Oca y hoy te quiero hablar de un pueblo que quizás hayas escuchado hablar o quizás no, pero que es importante, es muy importante en Medio Oriente, cada vez más importante porque está en la encrucijada de tres países clave y quizás pueda ser el origen de la siguiente ronda de la guerra civil en Siria, o probablemente el motivo de una guerra entre dos o más países. Los drusos. ¿Qué son los drusos? ¿Son musulmanes? ¿Son una etnia? ¿Son una secta? En realidad son un poco de todo, son un misterio de la historia. Los drusos son un pueblo que habita el sur de Siria, el sur del Líbano y los altos del Golán, que hoy están controlados por Israel. Están en tres países: Israel, Siria y el Líbano principalmente. Después hay algunas comunidades en Jordania, hay comunidades drusas en el extranjero, principalmente en Venezuela, en Estados Unidos, en Canadá, en Reino Unido. Básicamente lo que tenés que saber es que son 2 millones de personas, no son más, pero son extremadamente importantes. Llegaron desde Egipto en el siglo XI, mucho no se sabe de ellos. Se sabe que llegaron en ese momento a la zona en donde hoy habitan y que eran un desprendimiento de los musulmanes. Ahora, ¿son musulmanes? No, no son musulmanes. Son un desprendimiento. ¿Por qué? Porque si bien toman algunas cosas del Corán, no respetan ni sus ritos ni sus principales preceptos. Por ejemplo, las mujeres no llevan velo, no tienen la obligación de ir a la Meca, no tienen líderes ni sunitas ni chiitas. Y es más, los musulmanes no los consideran parte de su mundo. Y además porque en sus textos sagrados incorporan a la misma altura que Mahoma a figuras como Jesús, Moisés y hasta Aristóteles. Son una excentricidad. Tan excéntricos son que permanecen como un ente separado porque entre ellos inclusive tienen reglas como no convertirse a otras religiones, lo cual es bastante lógico en cualquier fe, pero tampoco aceptan que otros se conviertan a su religión. Es decir, son un grupo cerrado porque tampoco aceptan matrimonios con quien no sea druso o quien no tenga su interpretación de la religión. Y vos dirás, wow, qué lindo saber todo esto, ¿de qué me sirve? ¿De qué te sirve? Para entender el siguiente round en la guerra de Siria. ¿Por qué? Porque los drusos, o una parte de ellos, están reviviendo la idea de formar un estado propio, un estado administrado por ellos, algo que existió entre 1921 y que en 1936 dejó de existir. Porque la autoridad colonial francesa, que es la que heredó el imperio otomano en la región, dijo, no, hay que armar un país llamado Siria. Y hoy un grupo de ellos dijeron, vamos a volver al viejo sueño de armar ese Jabal al-Druz, como se llamaba ese estado. Y dirás, todavía no me dijiste nada importante. ¿Sabes cuál es el tema? Que ese nuevo estado nacería en territorio sirio y es impulsado por Israel, que quiere crear un estado druso sobre territorio sirio que le sirva de colchón de seguridad frente a el nuevo gobierno sirio, cuyo líder viene del salafismo, de las versiones más extremas del Islam sunita. Y entonces este intento de crear el Jabal al-Druz está creando un problema entre Israel y Siria. Porque por supuesto los sirios ya dijeron, no hay forma, de ninguna manera vamos a permitir un estado druso, y menos a costa de perder tierras. De hecho, le han dicho a Israel, en todo caso, si quieren crearlo, créenlo en los altos de Golán, que los tomaron en 1967 y se los anexaron en 1981. Pero en territorio sirio no. Y no es un intercambio de opiniones. Hay más de 100 muertos. Porque hace unos 10 días, cuando estos grupos empezaron a ser atacados por otros drusos, y acá empezamos a entender
que no están de acuerdo con estos independentistas apoyados por Israel, otros drusos sirios los atacaron. Y cuando hablamos de 100 muertos ya dejamos de la teoría y empezamos a entender que tenemos un problema grave. Porque por un lado están los drusos israelíes que apoyan a estos independentistas y por otro lado los drusos sirios que se dividen entre los que apoyan la independencia y los que no quieren saber nada, quieren seguir perteneciendo a Siria. Y otro grupo, un tercer grupo que dice no, la verdad es que no es nuestra lucha, no es el momento. Entonces el pueblo druso está dividido en tres y acá es donde empieza la otra parte del problema. Y es que el gobierno de al-Sarraj, este nuevo gobierno en Siria, le advirtió a Israel que tiene que dejar de intentar que haya un separatismo druso y que además se tiene que retirar de los nuevos territorios de los Altos del Golán que ha tomado en el momento en que caía al-Assad en diciembre. Pero claro, Israel tiene uno de los mejores ejércitos del mundo, es imbatible, con lo cual uno diría que importa, ¿no? Importa porque detrás de este reclamo de Siria para mantener su integridad territorial está Turquía, que es quien apoya al gobierno sirio. Y entonces empieza a haber un problema porque estos drusos, ahora, me refiero a los que se quieren separar, están recibiendo el apoyo de Israel, que además le ha prohibido a Siria, al nuevo gobierno de Siria, que mueva unidades militares o que cualquier avión o helicóptero de Siria penetre en una zona que es todo el sur de su territorio, del territorio sirio. O sea, es una zona de exclusión. ¿Para qué? Para apoyar a estos separatistas. Y los gobiernos que dijeron, porque vos es que es Medio Oriente. En Medio Oriente es un plato en el que todos meten el cubierto. Ya sabemos de Turquía. La Unión Europea apoya al gobierno sirio y dijo, de ninguna manera. Siria tiene su territorio y así como al-Sarraj, el nuevo gobierno sirio, hizo un pacto con los kurdos, muy similares en situación a los drusos, hizo un pacto para que los kurdos entren en el nuevo gobierno y sean una minoría dentro del gobierno, tiene que haber un pacto con los drusos. China y Rusia dijeron lo mismo. No hay forma de que aceptemos una partición del territorio de Siria. Los países árabes, que son sunitas, como el gobierno sirio, dijeron estamos en contra no solamente de la partición de Siria, sino también de la intervención de Israel. Y Estados Unidos, ¿qué dijo? Trump dijo, se tiene que acabar la violencia. Basta de sectarismos, o sea, nada. Con lo cual tenemos un escenario complicado, porque Israel dijo, nosotros no vamos a permitir de ninguna manera que se siga atacando a los drusos. Y Turquía advirtió, Israel va a seguir adelante, y Siria también, tratando de recuperar el dominio de una zona sur que llega hasta las afueras de su capital. Y para cerrar, tan seria es la advertencia que hizo Israel que mientras ocurría esta matanza, uno de sus aviones dejó caer disimuladamente una bomba a no más de 25 metros del Palacio Presidencial de al-Sarraj. Y dijo, esto es una advertencia. Con lo cual tenemos un nuevo frente en donde los drusos se pelean entre ellos y donde hay facciones que se apoyan en unos y se apoyan en otros. Y la violencia sigue. Así que, como ves, conocer sobre un nuevo pueblo llamado los drusos valía la pena. Esa excentricidad, esa anomalía, esa pieza que no encaja, es quizás el motivo para un nuevo conflicto en el que Israel va a tener que enfrentarse a Siria o a Turquía, y donde otras potencias ya dictaminaron que van a intervenir o que se van a mantener aparte, pero no van a querer frenar ningún conflicto. Mi nombre es Ignacio Montes de Oca. Me encontrás en X como Nacho MDEO o en Blue Sky como Nacho Montes de Oca. Y en los próximos vuelos vamos a seguir aprendiendo sobre aquellos actores que parecen intrascendentes, pero cuando rascamos un poquito la pintura de la historia nos damos cuenta que son trascendentes o que son esa pieza clave que nos permite entender hacia dónde marcha un conflicto. Nos encontramos en la próxima. Muchas gracias. Una producción de Dixo.